Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Antes de eso, quisiera preguntarles si tienen alguna consultas. Ojalá que hayan podido ver ya los videos de las clases anteriores y que pues el día de hoy sea casi un repaso de esos temas que se vieron en sus clases. Si tuviera alguna consulta, con mucho gusto. No hay consultas, bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, para el día de hoy lo que hice fue preparar un ejemplo para ir desarrollando y haciendo un barrido de todos los temas que se ven en esas clases anteriores. Bueno, por lo menos de los principales temas, no de todo. Entonces vamos a pasar a eso. Bueno, entonces vamos a empezar acá con este ejemplo. Vamos a poner esto en 0. Y lo que he preparado aquí, en primer lugar, es una red que está representada a través de un vector de punteros y de listas, que sería esta red. Tenemos acá este vector V, que es el vector de punteros. Esta sería la lista de arcos que conforman la red. Y además tenemos otra serie de listas adicionales que están adosadas a esta lista principal. Como les mencionaba en la clase anterior, esto es la manera en que Transcat y todos los otros, las otras herramientas de modelación de redes de transporte utilizan para representar redes. Y esto corresponde, por ejemplo, a estas tablas de Transcat que ustedes tienen, los data view del mapa de los arcos de la red. Entonces sería más o menos una estructura similar a esta. En este caso, aquí tenemos una lista de arcos que indica los nodos hacia dónde van esos arcos y además un par de parámetros alfa y beta que, al igual que en el caso del proyecto, nos estarían definiendo los valores, digamos, el equivalente a el tiempo a flujo libre y la capacidad. En nuestro caso son dos parámetros que hemos llamado alfa y beta, que conforman esta función de costos en cada uno de los arcos. El costo del arco A es igual a ese parámetro alfa más beta por el flujo en el arco. Entonces, tenemos esos valores y bueno, hay otro par de vectores de esta lista que nos dan el flujo en el arco y el costo en el arco, es decir, esta fórmula. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, a partir de esta información, reconstruir la imagen de nuestra red. Es una red pequeñita la que vamos a estar utilizando. Entonces empecemos analizando el vector de punteros. Este vector de punteros tiene una dimensión que es igual a la cantidad de nodos que forma la red más 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos, lo voy a ir anotando aquí. Este es el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3. Y fíjense que aquí tenemos la cantidad, como les decía, de espacios en el vector siempre igual a n más 1. Entonces, si nosotros rápidamente contabilizamos la cantidad de espacios que tiene el vector, sabremos que aquí tenemos 4 espacios y por lo tanto la cantidad de nodos que conforman esta red es 3. Entonces voy a vamos a ir dibujando la red. Entonces tenemos 3 nodos numerados del 1 al 3. Los voy a dibujar. Este sería el nodo número 1, el nodo número 2
Y para que coincida lo que tenemos preparado, voy a dibujar aquí el nodo número 3. Adicionalmente a la información de estos vectores y de las listas, también el software necesita que le demos la información para cada uno de los nodos de las coordenadas X y Y de los nodos para que espacialmente ella luego pueda reproducir la red. Esa información la necesita básicamente para como una información gráfica para luego mostrarse al usuario, pero para efectos de hacer la modelación de la red y de la asignación de tráfico y lo demás, en realidad esas coordenadas no se necesitan, lo que se ocupa es el resto de la información. Pero bueno, vamos a suponer que esa sería la ubicación de nuestros 3 nodos. Eso es la primera información que obtenemos de este vector de punteros, la cantidad de nodos. ¿Alguna duda respecto a esto? Esto es como, es que digamos, esto es otro método para asignación de viajes, es que, o no. No, estamos haciendo, con este ejemplo, lo que quiero hacer es una especie de barrido de los temas que están en las clases asincrónicas que ustedes recibieron. Entonces, esto tiene que ver con la teoría de redes y cómo se hace representación de una red. Entonces, estamos estudiando, repasando aquí la representación a través de listas y arcos. El vector de el vector de punteros y listas, ¿no? Ok, ok. Nosotros para representar una red a través de vectores y listas necesitamos al menos un vector, como este vector V, y una lista, que es esta lista L. Esto es lo mínimo para representar la red, para poderla guardar. De aquí en adelante, este método de representación de redes puede generar, como ven aquí, de aquí en adelante, toda la lista, todas las listas que ustedes necesiten para almacenar información de las características de cada uno de los arcos. Entonces, ahora no creamos el vector, sino más bien al revés. A partir del vector vamos a crear gráficamente la red. Eso es como el proceso contrario al que hacemos en Transcat. Yo les di a ustedes un mapa gráfico, ¿verdad? Un archivo geográfico, con información geográfica, con el dibujo de nodos, con el dibujo de arcos y con las tablas de información de esos arcos. Y esa información Transcat la toma y la transforma en una representación de vectores, de un vector de punteros y de listas como este, que es una información interna. Y aquí lo que estamos haciendo más bien es, a partir de esa información, de ese vector, reconstruir gráficamente la red. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ir haciendo con este ejemplo, que es muy sencillo, pero que nos puede ilustrar bastante bien todo el proceso, vamos a hacer de todo. Vamos a tomar, en este caso, la representación del vector de punteros. Vamos a representar también la red con otras representaciones de matrices. Vamos a, no voy a aplicar el algoritmo Dijkstra porque nos podría tomar mucho tiempo, pero vamos a montar la solución de asignación a rutas mínimas utilizando más bien el problema de optimización de asignación de rutas a mínimo costo y luego le vamos a aplicar a este problema, a esta red, el algoritmo de Frank Wolf, que lo mencionamos y lo empezamos a ver en la clase anterior, pero yo preferí mejor dejarlo para ver ese tema de manera más completa el día de hoy. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, un ejemplo como completo de todo aplicado a esta red chiquita. Bien, entonces, nos devolvemos otra vez. Estábamos
apenas con el vector de punteros y viendo que el vector de punteros nos da la información, en primer lugar, de la cantidad de nodos que forma nuestra red, puesto que el vector de punteros tiene una dimensión n más 1. Entonces, en este caso tenemos un vector de 4 elementos, con lo cual sabemos que la cantidad de nodos de nuestra red es 3. Ya los hemos dibujado, esos nodos, y ahora vamos a construir los arcos. Para eso nos fijamos, en primer lugar, en la lista. Ya tenemos un vector de punteros y una lista. La lista es una lista de arcos y la dimensión de ese vector es precisamente la cantidad de arcos que tiene nuestra red. Entonces aquí vemos que nuestra lista tiene 3 posiciones, 3 espacios. Por lo tanto, nuestra red está conformada por 3 arcos. Entonces, ya ahí tenemos algo de información. Entonces, saber que la dimensión de nuestra lista es una dimensión de m, donde m es la cantidad de arcos. Ahora vamos a dibujar esos arcos. Para eso nos guiamos con el vector de punteros. Este vector lo que me dice, estos números que están aquí adentro del vector, lo que me señalan es dónde inician y terminan los arcos que salen de cada uno de los nodos. Entonces, para el nodo número 1, el vector, voy a utilizar 2 posiciones del vector. La posición número 1 y la número 2. Estos 2 valores me dicen dónde empiezan y dónde terminan los arcos que salen del nodo número 1. Entonces, esto se lee así. Esto dice que los arcos que salen del nodo número 1 comienzan en la posición número 1 de la lista y terminan en la posición número 2. Al segundo vector tengo que restarle 1. Le resto 1 porque si lo leo tal cual, si leo aquí el valor 3, en realidad este 3 me estaría indicando dónde inician los arcos que salen del nodo número 2. ¿Okay? Si yo quiero saber los arcos que salen del nodo número 2, ellos comienzan en la posición número 3 y terminan en la posición número 3 también. ¿Verdad? Al segundo puntero le tengo que restar 1. O si lo quieren ver de una manera más sencilla, cada posición de estas me dice dónde comienzan los arcos que salen de cada nodo. Los arcos que salen de 1 comienzan en la posición número 1, o sea, en esta. Los arcos que salen del nodo número 2 comienzan en la posición número 3, o sea, aquí. Y en el caso del nodo 3, dice que sus arcos comienzan en la posición número 4, que no existe. No hay posición 4. Eso quiere decir, por lo tanto, que no hay arcos que salgan del nodo número 3. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a dibujar la red. Entonces, empecemos. Vamos a dibujar los arcos que salen de 1. Los arcos que salen de 1, decíamos, comienzan en la posición número 1 y van a terminar en la posición número 2. A este le restó 1, recuerden. Porque en realidad 3 significa
la posición de donde comienzan los arcos que salen de 2. Entonces, los que salen de 1 terminan en la posición 2. Hay que restarle 1. Entonces, tenemos 2 arcos que salen del nodo número 1. Ya descubrimos eso. Y el valor que está dentro de la lista, lo que me dice es el número de nodo hacia dónde va ese arco. El arco sale del nodo número 1 y va al nodo número 2 y al nodo número 3. Este es el primer arco, el de esta posición, ¿verdad? Todos los valores que hay en esta fila corresponden a ese primer arco. Vamos a numerarlo aquí. Ese es el arco número 1. Y el arco número 2 va hacia el nodo número 3. Ese es el arco número 2. Y ya, esos son todos los arcos que salen de 3. Si hubiese más arcos que salen de 3, pues ahí seguirían hacia abajo y por lo tanto este número cambiaría, ¿verdad? Ya no diría posición 3, sino pues hasta donde lleguen todos los arcos que salen del nodo 1. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No, entonces seguimos. Ya dibujamos los arcos que salen de 1. Vamos ahora con el nodo número 2. Dice que los arcos que salen de 2 comienzan en la posición número 3. Perdón. Aquí. La tercera posición de la lista. Y terminan en 3. Es decir, solamente hay un arco que sale del nodo número 2 y que se dirige hacia el nodo número 3. Entonces es este. Ese sería nuestro tercer arco. Luego seguimos con los arcos que salen del nodo número 3. Dice que comienzan en la posición número 4, que no existe. Y terminan en... perdón, aquí tendría que ser... No, sí, 4. Exacto. Cuando es así, significa que entonces no hay ningún arco que salga del nodo número 3. Y esa sería nuestra red, así de sencilla. ¿Alguna pregunta? Pero es que yo veo como a veces se resta uno y a veces no. Entonces me confunde eso. Sí. Yo necesito, si yo tengo una lista, esta es mi lista. Bueno, aquí está, esta es la lista de arcos. Okay. Que tiene, imagínense, pues una red real es muy grande, son miles. Okay. Entonces, mi vector, esto es L. Mi vector, que puede ser más chiquitito normalmente porque voy a tener menos nodos que arcos. Vamos a ver, cada uno de estos espacios va a corresponder a un nodo de la red. Digamos, el nodo número 1 lo leo aquí, nodo número 2, 3, 4, y ahí va, ¿no? Por aquí estará, no sé, digamos el 200 y el nodo 201. Y puede ser que hayan más. Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, el nodo número 3. Yo necesito leer 2 valores para saber dónde comienzan y dónde terminan los arcos que salen del nodo número 3 o de cualquiera, pero por ejemplo del 3.
Entonces yo necesito dos valores. ¿Estamos de acuerdo? Para saber a dónde comienzo a buscar aquí los arcos y a dónde termino. Entonces necesito dos valores. Al inicio y al final de la lista. Entonces voy a inventar. Vamos a suponer que aquí hay un valor número 6 y aquí hay un valor, voy a ponerle 9. Entonces, esto se lee de la siguiente manera. Este que es la tercera posición del vector, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, esta es la tercera posición del vector. Pues precisamente corresponde, como es la tercera posición, corresponde al nodo número 3. Son los arcos que salen de 3. Ese se lee directamente, porque ese me dice a dónde comienzan los arcos que salen de 3. A ese no hay que restarle nada. Cada valor me dice dónde comienza. La posición número 1 me dice dónde comienzan los arcos que salen de 1. La segunda posición me dice dónde comienzan los arcos que salen de 2. La tercera, los arcos que salen de 3. La cuarta, dónde comienzan los arcos que salen del nodo 4. Y así sucesivamente. Si yo leo directamente el vector, lo que me dice es dónde comienzan los arcos que salen del nodo correspondiente. ¿Se entiende esa parte? Está fácil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en nuestro pequeño ejemplo, teníamos un vector con estas posiciones. Entonces, esta primera posición dice, normalmente tiene un valor 1, porque me dice que los arcos que salen del nodo número 1 comienzan en la posición número 1 de la lista. ¿Ah? Esta me dice, los arcos que salen como es la segunda posición, me dice dónde comienzan los arcos que salen del nodo número 2. Este me dice dónde comienzan los arcos que salen del nodo número 3. Y si hubiera más, así sucesivamente. ¿Okay? Eso es lo primero. Ese no se resta. Pero claro, en este otro ejemplo que estamos viendo aquí, esta posición, la tercera posición me dice dónde comienzan los arcos que salen de 3. Y esta me dice dónde comienzan los arcos que salen de 4. Si los arcos que salen de 4 comienzan en 9, ¿a dónde terminan los arcos que salen de 3? Pues en 8. Por eso se le resta 1. ¿Se entiende? Ahora sí queda claro. Sí, creo que ahora sí queda más claro. Entonces, si yo quiero dibujar o quiero localizar los arcos que salen del nodo número 3, me voy a la posición número 3 del vector, leo que dice 6. Entonces yo tendría que irme aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta de acá, correspondería al primer arco que sale del nodo 3. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? ¿A dónde termina? Pues la posición número 4 me dice que los arcos que salen de 4 comienzan en 9. Entonces eso quiere decir que los arcos que salen de 3 terminan en 8. De la posición 6, 7, 8. Este sería el último arco. Hasta la posición 6, 7, 8. Por eso a este le restó 1. Porque 9 es ya los arcos que salen de 4. Los arcos que salen de 4 comienzan aquí, en la posición número 9. Y todos estos 3 arcos salen de 3.
Entonces vamos a tener el nodo 3 y va a tener 3 arcos. Le salen 3 arcos, que son estos 3. Los números que aparezcan aquí, voy a inventar 11, 22 y 4. Los números que aparecen en la lista son los números de los nodos hacia los cuales van esos arcos. Entonces, este arco va hacia el nodo número 11. El otro hacia el nodo 22 y el otro hacia el nodo 4. ¿Dudas? Entonces en L es la lista de a dónde terminan los arcos, eso es, o a dónde van dirigidos. Sí. L es una lista de arcos, pero lo que tiene, el número que tiene adentro es un número de nodo. Es el nodo, todos los arcos tienen un nodo fuente o un nodo de inicio, ¿verdad? Este es el arco y tiene un nodo final. Un nodo inicial y un nodo final. El valor que aparece en la lista es el valor del nodo final. Sí, sí. ¿Podría repetir, por favor, por qué en L? O sea, es que yo entiendo que, digamos, que el nodo de 3 termina en 8 porque abajo, en el vector V, abajo en la posición 4, empieza en 9, quiere decir que 3 termina en 8, pero a la par, porque es que abarca 3 valores. 11. Porque los arcos de 3 comienzan en la posición número 6. ¿Verdad? O sea, incluye la posición 6. ¿Verdad? Entonces, este que es la posición 6, este es un arco que sale de 3. También incluye la posición 7. Y el último es el de la posición 8. Entonces son 3 arcos. El 6, el 7 y el 8. Ah, ya, ya, ya. Gracias, gracias. Si dijera, voy a exagerar, pero si aquí dijera, por ejemplo, 11, entonces desde 3 sale el arco que está en la posición 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Ya? Termina en 10. Entonces todos estos arcos, estos 5 arcos saldrían del nodo 3. ¿Y hacia dónde van esos arcos? Ah, pues leo los numeritos que dicen aquí, en la lista. Bien. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta más de alguien? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a borrar esto. No nos confundan. Bien, entonces, ya con esto hemos logrado construir nuestra red. Ya la vemos gráficamente. Y entonces ocupamos, como mencionábamos, para poder hacer eso y representar la red, al menos 2 cosas, que es ese vector de punteros y el vector, y la lista de arcos. Luego, les decía, yo a esta lista de arcos le puedo agregar más listas de todas las características que yo le quiera incluir a esos arcos. La cantidad de carriles, el tipo de pavimento, la última fecha en la que se le dio conservación a la demarcación vial de ese arco, si ese carril tiene, o más bien si ese tramo de calle tiene o no tiene carriles exclusivos para buses, si ahí hay ciclovía o no, en fin, todas las listas que yo quiera. En este caso tengo varias listas adicionales que incluyen los valores alfa y beta, que decíamos son parámetros que nos permiten construir
la función de costo en el arco que tiene esta función que escribí yo aquí. Una función lineal muy fácil. Alfa más beta por el flujo en el arco. Eso quiere decir entonces que el arco número 1, su función de costo es 5 más 3 por F1. Estos dos valores. El arco número 2 sería 10 más 2 F2. Y el arco número 3, 7 más F3. Esas serían las funciones de costo en los arcos. Leyéndolo de acá. Por el momento, el flujo en cada uno de esos arcos es 0. Y el costo, por lo tanto, en esos arcos, si yo sustituyo los valores 0, pues todo lo que va multiplicado por F pues es 0. Entonces lo que me quedaría es el valor de alfa como costo, 5, 10 y 7, como lo ven aquí. Si yo supusiera un flujo igual a 0 y los costos en los arcos fueran estos valores, fíjense que una vez que yo supongo un cierto valor de flujo, lo puedo sustituir en la función de costo y obtengo entonces un costo constante. He pasado de esta fórmula, he pasado a unos valores de costo que son solamente 5, 7 y 10. Es como tener una red, ya no con una función de costo creciente, sino con un costo constante. Tendríamos ahí esto con un costo 5, este con un costo 10 y este con un costo 7. Es como si la red estuviera, esta es una red sin congestión y esta es una red con congestión, sujeta a congestión, porque esos tienen funciones de costo creciente y este tiene funciones de costo constante. Yo podría suponer otros valores de flujo, me darían otros valores distintos a 5, 10 y 7, pero tendría también otra vez valores constantes. Entonces, cuando yo tengo valores constantes, la red se considera que está sin congestión y yo podría a partir de ahí encontrar rutas mínimas. Yo les decía que eso es lo que hace, más o menos lo que hace Waze y lo que hace Google Maps y todos estos programas. Ellos detectan las personas que tienen el dispositivo, que tienen el programita ese instalado, que manda la señal de su ubicación a un sistema. Entonces, en un determinado instante, Google tiene la información de cuánto están tardando los usuarios en recorrer un determinado arco de la red, ¿verdad? Porque tiene esa información. Los teléfonos le envían esa información al sistema y puede calcular, imagínense que estos fueran minutos, ¿verdad? La cantidad de minutos o segundos que tardan recorriendo cada arco. Entonces, puede tomar como una fotografía en un determinado momento y con esa fotografía puede calcular rutas mínimas. Eso lo vamos a estar utilizando y eso lo utiliza el algoritmo de Frank Wolf, lo vamos a ver, que va a través de aproximaciones sucesivas, va haciendo estimaciones de los flujos en la red y cada vez que tiene un flujo, calculamos costos constantes, como acabo yo de hacer aquí, y con esos costos encontramos rutas, asignamos a rutas mínimas. Bien, para encontrar rutas mínimas, estudiamos el algoritmo Dijkstra. Les decía que como ese algoritmo lleva un poquito más de tiempo, no voy a desarrollar el algoritmo Dijkstra para este ejemplo ni para las aproximaciones sucesivas que vamos a estar haciendo en Frank Wolf, sino que utilicé una herramienta que también está en las clases y es programar esto con el programa de asignación de redes de flujos a mínimo costo. Está hecho aquí con estas tablas. ¿En qué consiste eso? El problema de redes a mínimo costo consiste en plantear un problema que es minimizar el costo total de la red. Entonces es minimizar una función que corresponde a la suma de
el costo medio por el flujo. O sea, C1 por F1 más C2 por F2 más C3 por F3. Donde las variables de optimización son F1, F2 y F3. Ese es el problema, la función objetivo. Sujeto a un conjunto de restricciones que se construye de la siguiente manera. Cada uno de los nodos le vamos a escribir las funciones de los arcos, de la suma de los flujos que salen de cada nodo, tiene que ser igual a la suma de los flujos que entran al nodo. O lo que es lo mismo, la suma de los flujos que salen del nodo. Ese es el nodo I. Entonces el nodo I va a tener varios arcos, ¿verdad? Con flujos que salen y varios arcos con flujos que entran al nodo. Esos son arcos. Y además, este nodo, en caso de que sea un centroide, va a tener, por ejemplo, flujo de la matriz origen-destino, por ejemplo, que de este nodo, por ejemplo, se inyecta a la red cierta cantidad de flujo que va hacia otros centroides. Entonces yo, digamos, aquí entran 10 viajes que van 4 viajes para acá, para un nodo por acá, y 6 viajes que van para otro nodo. Entonces, si yo hiciera una suma neta de esto, yo tendría que la suma de esto menos la suma de esto tendría que cancelarse, ¿verdad? Porque todo lo que entra sale. La diferencia de todo eso tendría que darme un valor igual a 10. Si fuera nada más un nodo, es decir, que no es centroide, no entra flujo ni sale, la suma de esto menos esto me tiene que dar 0. Todo lo que entra al nodo tiene que salir, ¿verdad? Nada más una intersección de paso. Entonces, así se construyen las restricciones. Por ejemplo, en este caso, en el nodo número 1, vamos a suponer esta matriz de viajes. Vamos a suponer esto. Que de las, tenemos una matriz de viajes donde hay 60 viajes que van de 1 a 3 y 20 viajes que van de 2 a 3. Nada más. Eso quiere decir que del nodo número 1, en el nodo número 1, entran 60 viajes que van hacia 3 y del nodo número 2 entran 20 viajes que van hacia 3 y entonces en el nodo 3 salen 80 viajes en total. Eso aquí gráficamente sería lo siguiente. Aquí entran 60 que van para acá. Aquí entran 20 que también van para acá. Entonces aquí hay 80. Entonces si yo escribo las restricciones, para este problema yo tendría que del nodo al nodo número 1 salen 2 arcos. El arco número 1 y el arco número 2. Entonces eso quiere decir que el flujo 1 más el flujo número 2 menos, no hay ningún arco que entre, ¿verdad? Porque esto no es un arco. No hay ningún arco que entre, entonces menos 0. Pero esto menos esto me tiene que dar ¿cuánto? 60. En el nodo número 2. Aquí sale el arco número 3. Entonces sale el flujo del arco 3.
entra el flujo del arco 1. Y eso tiene que dar como neto 20. Este valor. En el caso del 3, no sale nada. Digamos, no tengo ningún arco. No conecta con nadie, entonces 0. Pero entra el arco número 2 y entra el arco número 3. Y eso me tiene que dar como neto 80, pero negativo, porque ese sale. ¿Se entiende eso? Sí, está claro. Muy bien. Bueno, este problema es un problema que se conoce como es el problema de optimización para asignación de flujos a mínimo costo. No es exactamente asignación de tráfico a rutas mínimas, pero en este caso, donde solamente tenemos flujos netos que entran o salen de los nodos, sí podemos hacer asignación con esto. Y la asignación del tráfico, la solución de este problema, lo que va a decir es cómo entran estos viajes a la red, por dónde se van y salen por aquí, para que el costo total del sistema, que es este, sea mínimo. Y como en este caso la red tiene costos constantes, esa asignación va a corresponder a la asignación de rutas mínimas. Entonces podemos usar ese problema que ya está escrito aquí. Vean que yo puse para cada nodo, puse la suma de los arcos que salen del nodo y la suma de los arcos que entran. Veamos, por ejemplo, ya. Veamos el nodo número 1. Fíjense que del nodo número 1, decíamos, de él salen el arco 1 y el 2, los flujos 1 y 2. Entonces, aquí ahorita tienen 0, pero bueno, yo le estoy diciendo que estos dos flujos serían los que salen del nodo número 1. Aquí simplemente puse un 0 porque no salen, bueno, eso no entra más bien ningún arco, entra al nodo número 1, entonces está en 0. Y aquí está la suma, esto menos esto, que es esta ecuación. Ahí está la suma y eso me tiene que dar igual a este valor que le llamé B, que sería 60, que es este valor de acá. Para el nodo número 2, de ahí sale el arco 2. Eso está mal. No es el arco 2, sino es el arco 3, es este. ¿No? Del nodo número 2 sale el arco número 3, que es ese, y entran el arco número 1. Entonces ya tengo aquí esta ecuación, esta es la resta de esas dos cosas, y eso me tiene que dar 20. Y en el nodo número 3 no sale nada, está en 0, y entran el arco 2 y el arco 3. Este sería la resta, 0 menos 3, y aquí me tiene que dar menos 80. ¿Okay? Entonces, esto que está acá, esta tablita, me da el conjunto de restricciones estas. La función objetivo la construí aquí. Aquí tengo flujo, que ahorita lo tengo en 0. Tengo entonces el cálculo de los costos, que vimos que eran 5, 10 y 7, los números que aparecen acá. Y acá está el producto del flujo por el costo.
flujo por costo. Y acá está la suma. Esa suma corresponde a la función objetivo. Entonces yo ahora, utilizando Solver, le puedo decir que yo quiero minimizar esta función objetivo, que es este valor, ¿verdad? La suma. Entonces, este valor, la celda H6, cambiando los valores de estos flujos. Este vector de flujos. Y sujeto a las restricciones de que esta suma, que corresponde a este lado de estas ecuaciones, sea igual a este otro vector de la columna M, que sería la parte derecha de las ecuaciones de restricción. Y le digo resolver, y entonces ya resolví el problema de asignación. Entonces dice que de estos 60 viajes, vean que por el arco número 1 van 16,5. Por aquí se van 16,5 y 43,5 se van por acá. Estos 16,5 tienen que seguir por aquí, ¿verdad? Porque ellos van hacia 3. Entonces aquí tiene que haber 16,5. Y de los 20 viajes que entran por aquí, si notamos, solamente tienen una ruta posible. Porque para allá no hay sentido de circulación, solo para acá. Entonces necesariamente aquí tienen que estar estos 20 viajes. O sea que en el arco número 2 tiene que haber, perdón, en el arco número 3 tienen que haber 36,5, ¿verdad? Que es lo que me dice el problema, ¿verdad? Entonces, los flujos en los arcos son 16,5. En el número 2, 43,5. Y en el arco número 3, 36,5. Y vean que esa asignación hace que se cumplan estas restricciones que habíamos puesto aquí. La suma de lo que sale, que son 16,5 más 43,5, la suma de estas dos cosas, menos lo que entraba, que no hay ningún arco que entre, la suma de estos dos da 60,6, que tienen que ser igual a, 60, que tienen que ser igual a 60, que es el flujo neto que estaba inyectándose por este nodo. En el 2, lo que sale son 36,5, menos lo que entra, 16,5 da 20, que corresponde también a 20, que es el flujo que está entrando aquí. Y en el 3 no sale nada, entran 80 y eso da igual a 80, que es el flujo neto que sale. ¿Alguna pregunta? Profe, ese 16,5 es un flujo asignado o medido, ¿verdad? No. Eso salió de resolver este problema. Ah, ya. Es del problema de optimización. El problema de optimización, sí, eso lo dio Solver como solución. Ok. Eso fue lo que hicimos, fue escribir el problema. Aquí escribimos la función objetivo. Aquí escribimos las restricciones. Estas eran las variables, ¿verdad? Estas son las variables del flujo. Acá. La función objetivo es esta de acá. Y estas restricciones las construimos aquí. Y Solver nos resolvió ese problema y nos dio como solución, ve que inicialmente le habíamos puesto 0 a todo. Bueno, él resolvió el problema y ya hizo la asignación. Ok, entendido, profe. Muy bien. Ahora, Profe, dígame. yo tenía una duda. Sí. Digamos, en la columna G, lo que encuentra es el costo. Lo que no entiendo, o si es por teoría, no sé. ¿Por qué para sacar el otro costo, digamos, el costo mínimo, lo vuelve a multiplicar por el flujo?
aquí, Ajá, exacto. Digamos, si ya había encontrado un costo antes. una H. Ajá, exacto. Es que esta columna G es el costo medio. Estas funciones Ah, sí, sí, sí. son funciones de costo medio. Ujú, lo que es- Además, está construida, fíjese. Está construida como alfa más beta por el flujo. Eso es el costo medio. Aquí el costo por el flujo me daría el costo total. O sea, Ok, muchas gracias. bueno. Fíjense que, bueno, eso nos da esta asignación de flujos y nos da estos costos. Vean que eso nos da unos costos nuevos, que son 54,5, 97 y 43,5. ¿Verdad? Son nuevos costos que dan aquí pero bueno, el tema es que de esta manera yo puedo hacer una asignación tal utilizando que me dé la asignación de flujos a mínimo costo, utilizando el problema de flujo, de la asignación de flujos en redes a costo mínimo, que es este problema. Okay. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Esta asignación que hicimos, esa no es una asignación de equilibrio, porque fíjense que nosotros partimos de suponer que teníamos unos flujos cero, que la red estaba vacía, y con unos costos constantes de 5, 10 y 7, eran los costos que teníamos aquí. Estos valores, bueno, aquí lo borré, pero vamos a escribirlo. Aquí teníamos un costo de 5. O sea, si el costo en este arco es 5, en este 10 y en este 7, estos flujos asignados a mínimo costo se distribuyen de esta manera. Como dijimos, 16,5 por aquí, 43,5 por acá, y bueno, y los 20, y estos 20 sí se van todos por este arco, que es la única ruta que tiene. Sin embargo, esa no es la asignación de equilibrio. Esa es una asignación que correspondía a estos costos, 5, 10 y 5, y 7, perdón. De hecho, fíjense que una vez que yo asigno esos flujos ahí, ahora los costos son diferentes. Esto ya no tiene 5. Esto ya no tiene 10 y esto ya no tiene 7. Ahora tienen 54,5, 97 y 43,5. Con estos nuevos costos yo podría seguir haciendo asignaciones a rutas mínimas. Eso lo vamos a usar luego. Pero lo que quería, al menos con esto, era ver el procedimiento de cómo se hacía la asignación en esta red, haciéndolo a asignación a mínimo costo. Ahora, vamos a hacer otra cosa que es representar esta red con otras formas de representación. Lo vamos a hacer ahora con, yo les di la información con un vector de punteros y una lista de arcos. Hay otras formas de representar esta red. Una de ellas es la matriz nodo-nodo. Es una matriz muy sencilla y muy intuitiva, en la cual lo que tenemos es una matriz que tiene dimensión n por n, como las matrices origen de Steve. Entonces tiene, en este caso vamos a tener 3 nodos por aquí y 3 nodos
por acá. Es una matriz no. Como origen destino. Y cada uno de estos elementos de esta matriz va a tener un 1 en caso de que exista un arco que vaya del nodo I al nodo J y un 0 en caso de que no exista el arco. Del nodo 1 al nodo 1 no hay ningún arco. Del 1 al 2 hay un arco, que es este. Y del 1 al 3 también hay un arco. Del 2 al 1 no hay arco, porque no hay un arco en este otro sentido de circulación. Del 2 al 2 tampoco, no hay ningún loop. Del 2 al 3 hay un arco. Y del 3 no sale ningún arco para ningún lado. Entonces iría todo en 0. Esta sería la matriz no. Muy fácil de construir. Hay otra matriz que es la matriz nodo arco. Entonces, como su nombre lo dice, aquí va a tener los 3 nodos y como destino tendría los arcos. Aquí también sería 1, 2 y 3, pero esto es el arco. Para diferenciarlo, voy a poner el arco 1, el arco 2 y el arco 3. Ahora, mientras que estos, tal vez lo podemos poner así. Ese es el nodo 1, ese es el nodo 2 y ese es el nodo 3. En realidad uno solo pondría 1, 2, 3 y 1, 2, 3, pero para que lo diferenciemos de la matriz de arriba, lo he puesto así para que quede más claro. Esa matriz tiene valores, las celdas tienen un 1. Si el arco sale del nodo y tiene un -1 al nodo hacia el cual se dirige. Entonces, el arco número 1 es un arco que va del nodo 1 al nodo 2. Entonces, va del nodo 1 al nodo 2. Y todos los demás celdas lleva 0. Arco número 2 es este arco. Va del nodo número 1 al nodo número 3. Eso significa el 1 y el -1. Es decir, en esta representación, esto lleva un 1 y esto lleva un -1 en esa matriz. El arco número 3 va del nodo número 2 al nodo número 3. Y esta sería la matriz nodo arco. ¿Consultas? No hay consultas. O sea, 1 es que sale y -1 es que viene. Sí. Este arco tiene como nodo de inicio el I, ese lleva un 1. Y el nodo de destino, el nodo final, el J, lleva un -1. Entonces este va del nodo 1 al nodo 2. Este va del nodo 1 al nodo 3. Y este del nodo 2 al nodo 3. Son estos arcos, así como están dibujados. ¿Sí? Entendido. Gracias, profe. La otra matriz que es importante y la vamos a usar ahora es la matriz arco-ruta. Entonces, vamos a ver si la por acá. La matriz arco-ruta. Tiene entonces aquí dimensión de arcos. Entonces, tenemos 3 arcos. Aquí solamente le voy a poner los números, no le voy a poner la letra A porque aquí no hay problema de que se confunda. Bueno, en realidad sí, pero no importa, vamos a ponerle así.
el arco 1, 2 y 3. Y aquí le vamos a poner las rutas. Las rutas depende de la matriz origen-destino, desde a dónde hasta dónde tenemos flujos. En este caso, si nada más tenemos flujos asignados, o que hay que asignar flujos de 1 a 3 y de 2 a 3, que era esta matriz que tenemos por acá, 60 viajes de 1 a 3 y 20 viajes de 2 a 3. Entonces lo que hacemos es enumerar las rutas. Vamos a llamar la ruta número 1 a la primera ruta que va de 1 a 3. Entonces, digamos que vamos a llamar como ruta número 1 a esta. Esta va a ser mi ruta número 1, la que viene por aquí, la que hace así. Esa es la ruta 1. Vamos a llamar ruta número 2 también a la que va de 1 a 3, pero por aquí abajo, esta. Esa va a ser mi ruta número 2. Ya ahí tengo todos los pares IJ que salen desde U. O sea, más bien el par de estos 60 viajes de 1 a 3, ya tengo todas las rutas posibles. Y luego la ruta número 3 ya iría para los viajes que van de 2 a 3, que solamente tienen una ruta posible, que es esta. A esa le vamos a llamar ruta número 3. Entonces tengo la ruta número 1, que es esta. La ruta... Ahí ya se borró todo. Vamos a ver. La ruta número 2, que era esta. La ruta 2. Y la ruta 3, esta. Entonces, vamos a poner en la red 3 rutas. 1, 2 y 3. La matriz se llena de la siguiente forma. Las celdas van a tener un 1 si el arco pertenece a la ruta o no. Si no pertenece a la ruta, le pongo un 0. Si pertenece a la ruta, le pongo un 1. Entonces, veamos. La ruta número 1, que es esta. La ruta número 1 pasa por los arcos 1 y 3. Entonces, a esos arcos va a llevar 1. Y todos los demás van a llevar 0. Entonces, esto significa que la ruta número 1 pasa por los arcos 1 y por el arco 3. La ruta número 2 es esta. La ruta número 2 pasa solamente por el arco número 2. Y la ruta número 3, que era esta, de los viajes que iban de 2 a 3, utiliza el arco 3 solamente. ¿Alguna pregunta de cómo se construye esa matriz arco-ruta? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, toda esta parte que hemos desarrollado con este ejemplo de hoy, hasta aquí, tiene que ver básicamente con un poco de la materia de redes, con representación de redes. Hemos visto representación a través de la matriz nodo-nodo, la matriz nodo-arco, la matriz arco-ruta
Y además empezamos con la representación de vectores de punteros y listas. Estas son formas distintas de representar la misma red. Además vimos cómo plantear el problema de asignación de flujos a mínimo costo y lo utilizamos para hacer asignación de flujos a rutas mínimas. ¿Okay? Todo eso hemos visto con este pequeño ejemplo. Todo eso está en los videos explicado y lo pueden repasar de ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver el problema de asignación por equilibrio. Tenemos dos principios de equilibrio. El primer principio de equilibrio de Wardrop, que es el equilibrio del usuario, que corresponde a la manera en que los flujos en la red se asignan de tal manera que ningún usuario puede trasladarse de ruta y mejorar su propio costo de viaje. Ese principio de equilibrio es el que se utiliza para modelar la manera en que las personas, de manera espontánea, salen a las vías y eligen sus caminos para llegar a sus destinos. El segundo principio de equilibrio de Wardrop me dice cómo deben asignarse los flujos en la red de tal manera que ya yo no pueda cambiar ningún flujo de ruta y con eso reducir el costo total del sistema. Eso lo que hace es modelar la distribución óptima del sistema. Esos dos principios de equilibrio se pueden escribir a través de lo que llamamos la transformada de Beckman, la función objetivo, y un problema que llamamos el problema de optimización equivalente. Entonces, ¿qué es esto? No funciona. Bueno, ahí está. Entonces, el problema de asignación del usuario, del equilibrio del usuario, o el primer principio de Wardrop, se escribiría de la siguiente manera. Tendríamos que minimizar. No escribe. ¿Qué pasa? Hagámoslo con este. A ver. No está funcionando la pizarra esta. Bueno, hagámoslo en Excel, que sí estaba sirviendo. Hagámoslo por acá. Bueno, el primer principio de equilibrio se escribe a través de este problema de optimización de equivalente, que sería minimizar para los flujos en todos los arcos, el vector de flujo en todos los arcos, una función objetivo que llamamos z, que es igual a la suma en todos los arcos de la integral desde 0 hasta el flujo en cada arco del costo medio en el arco x de x. Y esta función la optimizamos utilizando como restricciones una que me dice que el flujo de viajes entre un par origen-destino, TW, este T sub W corresponde a uno de los elementos de la matriz origen-destino. Tiene que ser igual a la suma de los flujos en las rutas de todas aquellas rutas que pertenecen al conjunto de rutas para ese origen-destino. Y esta restricción se escribe para todos los pares origen-destino de la matriz. Ese es el primer conjunto de restricciones. Habría una para cada celda de la matriz OD. El otro segundo conjunto de restricciones dice que el flujo en cada arco
tiene que ser igual a la sumatoria de los flujos en todas aquellas rutas que pasan por ese arco. Y entonces lo escribimos a través de el elemento delta AP, que es un elemento de la matriz arco-ruta, que es precisamente la última matriz que escribimos para nuestro ejemplo, multiplicado por el flujo de las rutas. Y esto para el conjunto de todas las rutas de la red. Esta es una restricción que habría que escribir para cada uno de los arcos de la red, ¿no? Bueno, eso sería para cada W que pertenece a la matriz y esto para cada arco de todos los arcos de la red. Y el último conjunto de restricciones lo que me dice es que los flujos de todas las rutas tienen que ser positivos o cero para todas las rutas de todo el conjunto de rutas que existe en el problema. Ese sería lo que denominamos nuestro problema de optimización equivalente. Deme un momentito, por favor. Ya, estoy de regreso. Bien, ¿alguna consulta sobre cómo se escribe este problema? O bueno, sobre este problema. Si quieren, para que quede más claro, lo vamos a escribir para nuestra red de ejemplo, que es esta. ¿Sí? En este problema, nosotros, bueno, que sería este de acá, tenemos esta red, tenemos los costos en los arcos, que son los mismos que hemos estado utilizando. Tenemos esta matriz de viajes y vamos a escribir entonces el problema de asignación, el problema de optimización equivalente para la asignación del equilibrio del usuario. Bien, entonces, vamos a escribirlo por aquí. Y nos vamos a ir guiando con este problema. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para poderlo ver todo. Entonces, nuestro problema sería minimizar nuestras variables de optimización serían el flujo en el primer arco, en el segundo y el tercero. Y nuestra función z, objetivo, sería la suma
para todos los arcos de la integral de las funciones de costo medio. Empezamos con el arco número 1. Integral desde 0 hasta f1 de la función de costo de ese arco, que es esta. 5 más 3f1. 5 más 3 x de x. De 0 hasta f2 para el segundo arco, su función de costo es 10 más 2f2, 10 más 2x de x, más la integral desde 0 hasta f3, de su función de costo 7 más f3. 7 más x de x. Ya tenemos la función objetiva. Empezamos ahora con las restricciones. Sujeto A. Primer conjunto de restricciones dice que se hace uno para cada par origen-destino. El primer par origen-destino es 1, 3, que tiene 60 viajes. Esos 60 viajes se pueden ir por lo que denominamos ruta número 1, que es esta, y la ruta número 2, que es esta de aquí abajo. A los flujos en la ruta les llamamos H. Entonces tendríamos que esos 60 viajes tienen que ser igual a lo que vaya por la ruta 1 y por lo que vaya por la ruta 2. Tenemos otro par origen-destino, 20 viajes que van de 2 a 3. Y esos solamente tienen una ruta posible, que es la ruta 3. Tendríamos entonces que 20 tendría que ser igual a H3. Esos son todos los pares orígenes-destino que existen. Seguimos con la siguiente función, que es una restricción para cada arco. Entonces ahí nos puede ayudar a construir ese conjunto de restricciones, esta matriz, la matriz arco-ruta. Porque cada una de las filas de esta matriz arco-ruta me construye estas restricciones. Veamos, por ejemplo, este que es el arco número 1. Vean que por el arco número 1 solo pasa la ruta número 1. Entonces esa restricción diría F1 igual a H1. El arco número 2 es esta fila. Por el arco número 2 solo pasa la ruta número 2. El flujo en 2 sería solamente igual a H2. Pero el arco número 3, por ahí pasa la ruta 1 y la ruta 3. Entonces tenemos que el flujo 3 sería igual a H1 más H3. Y ya tendría todas las funciones corresponden a esta restricción. La última restricción me dice que H1, H2 y también H3 todos son mayor o igual que 0. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vean que este conjunto de restricciones yo lo puedo construir, como vimos, a partir de esta matriz arco-ruta, multiplicando esta matriz arco-ruta por el vector de flujos en rutas. Si yo construyo aquí un vector de los flujos en las rutas, donde aquí tengo H1, H2,
¿Qué pasa con esto? H1, H2 y H3, que son 3 rutas, y multiplico ese vector, por esta matriz. Ven que si yo multiplico esto por esto, me va a dar como resultado el flujo en cada uno de los arcos, o la restricción que corresponde a cada uno de los arcos. Es decir, el flujo en el vector de flujos en los arcos es igual a la matriz arco-ruta, que tiene los delta AP, por el vector de flujos en rutas. Entonces, el flujo en el arco 1 va a ser esto por esto, que me daría F1 igual a H1 y todo lo demás C, que es esta restricción. El flujo en el arco 2 es esto por esto, que me quedaría solamente flujo 2 igual a H2, que es esta restricción. Y el flujo del arco 3 sería este por esto, que me quedaría H1 y H3. H2 daría 0, que es esta restricción. Pero eso lo que está diciendo es lo siguiente. En el arco número 1, el flujo de este arco 1 va a ser igual a H1, porque es la única ruta que pasa por aquí. En el caso del arco 3, ¿qué pasa? Que va a tener el flujo de la ruta 1, que es este flujo que viene por acá, más el flujo de la ruta 3, que son estos 20 viajes. Eso es lo que me dice esta restricción. Y así sucesivamente. ¿Dudas? Solamente para ver de dónde es que viene el 5 más 3x del z. Nosotros definimos que estas eran las funciones de costo en los arcos. Ah, sí. De hecho, lo habíamos hecho desde aquí al inicio le habíamos puesto estas listas. Ah, ya. Ya vi. Gracias, profe. ¿Más dudas? Si quisiéramos resolver el problema de asignación, bueno, no hemos visto cómo resolver esto, es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Vamos a resolver este problema, pero utilizando el algoritmo de Frank-Wolf. Ya casi pasamos a eso, pero antes me gustaría construir el problema de optimización equivalente a la asignación por equilibrio del óptimo del sistema. La solución de este primer problema lo que hace es modelar la forma en que de forma espontánea, de forma natural, los usuarios eligen rutas. Si uno quisiera modelar lo que pasa en la red, digamos, de forma normal, es la solución de este problema. Ahora, si yo quiero el óptimo del sistema, entonces el problema que hay que escribir es el mismo, con la diferencia de que aquí en lugar de utilizar la función de costo medio, utilizo las funciones de costo marginal. Y todo lo demás igual. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de costo marginal? Si estas son las funciones de costo medio, tenemos, por ejemplo, para el arco número 1, tenemos que el costo medio en el arco 1 es 5 más 3 por F1. Entonces, este es el costo medio. El costo total sería, recordemos que era el costo medio, si quieren llamemos esto nada más C, para no confundir,
el costo total es el costo medio multiplicado por el flujo. Entonces, si yo multiplico esto por el flujo 1, me daría que el costo total del arco 1 sería 5 por F1 más 3 por F1 al cuadrado. Y el costo marginal es la derivada del costo total respecto al flujo. Entonces, para el arco número 1, el costo marginal del arco 1 sería la derivada de esto respecto al flujo, que me da 5 más 6 F1. También podríamos haberlo calculado diciendo que el costo marginal, ¿a qué es igual? Si es la derivada del costo total respecto al flujo, si la derivada de esto respecto al flujo, recordemos que sería entonces, la derivada de esto respecto al flujo me daría C por la derivada de F, que es 1, más la derivada de C por F. Entonces, fíjense que yo podría construir esto de la siguiente manera. El costo marginal en 1 sería el costo en 1, que es 5 más 3F1, más la derivada de esto, que me da 3, por F. O sea, 5 más 6 F1, ¿no? Da igual. Esas son las dos formas de construir las curvas de costo marginal. Entonces, si seguimos así, bueno, hagámoslo aquí mismo. Si yo quiero construir entonces esa ecuación, me daría, sustituyo esta curva por la de costo marginal, que ya vimos que era 5 más 6X. Esta me va a dar 10 más 4X. Y esta me va a dar 7 más 2X. Entonces, esos serían los dos problemas de optimización, con las curvas azules, las del equilibrio del usuario, y con las curvas rojas, las del equilibrio del sistema. ¿Dudas? Por el momento no, profe. Bueno, vamos, en este caso, este problema, podemos resolverlo analíticamente, es bastante sencillo. No necesitamos el algoritmo de Frank Wolf porque es un problema cortito, una red muy simple. Vamos a resolverlo de forma analítica, ustedes me van a ayudar para tener la solución que debería darnos el algoritmo de Frank Wolf. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos pasar todas estas restricciones, ponerlas aquí arriba en la función objetivo y ojalá dejar eso en términos de una sola restricción o dos y hacer las derivadas respecto a esas variables e igualar a cero. Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente, fíjense. De la restricción número 1, nosotros tendríamos que, vamos a ponerle esto aquí, esto es la ecuación 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos entonces que D1 tenemos que H2 tiene que ser igual a 60 menos H1. Entonces, nosotros en la restricción 4, si ponemos esto en 4,
nos queda que F2 es igual a 60 menos H1. Y luego F3 también vamos a poner esta restricción, la vamos a poner en la restricción 5. Tenemos que F3 es H, bueno, esta no, más bien vamos a poner la número 2. La número 2 la vamos a poner en 5. Entonces tendríamos que F3 es igual a H1 más 20. Entonces vean que F1 ya lo tenemos en términos de H1. F2 ya lo tenemos también en términos de H1 y F3 también está en términos de H1. Entonces nosotros nos podemos ir a la ecuación de acá arriba y sustituimos eso. Esto por F1, esto, todas estas por F1 y ya nuestra variable de optimización ya no va a ser ni F1, F2 y F3, sino va a estar todo en términos de H1. Entonces sería la integral desde 0 hasta H1, la integral desde 0 hasta 60 menos H1 y la integral desde 0 hasta H1 más 20. Entonces, ya todas estas restricciones logramos subirlas a la función objetivo, con lo cual ahora tenemos un problema de optimización no restringido. Ya no tenemos estas restricciones, ya las subimos a nuestra función objetivo. Y ahora entonces lo que hacemos es derivar. Para encontrar el mínimo de z, nada más derivamos z, en este caso respecto a H1 y lo igualamos a 0. Entonces la derivada me daría, la derivada de esto me da 5 más 3 por H1 más 10 más 2 por 60 menos H1 por menos 1 más 7 más H1 más 20 igual 0. Y me ayudan ahí, por favor, despejando cuánto da H1. Profe, Sí. ese segundo término, ¿por qué le ponen menos 1? Okay. Porque cuando yo tengo, si yo tengo una función que es, como en este caso, yo tengo un término que es la integral desde 0 hasta una función, le vamos a llamar, esta es la integral de f. Pero está integrado hasta una función g. Y esto le vamos a llamar z. ¿No? Es la forma que tienen estas cosas. La derivada de z con respecto a x es f evaluado en g por la derivada de g respecto a x. Cálculo 1.
Entonces, en este caso, bueno, en el primero, sería 5 más 3 por, sustituimos H1 por la derivada de H1, que es 0. Perdón, que es 1. Y luego el segundo término sería 10 más 2 por 60 menos H1. Por la derivada de esto, queda menos 1. ¿Sí? Ok, sí, sí. Gracias, profe. Gusto. Profe, H1 me da 19,6. Gracias. 19,6. Eso quiere decir que en el arco número 1, F1 va a haber 19,6. Luego tenemos que en el arco número 2, el flujo va a ser 60 menos H1, ¿no? Entonces, 60 menos 19,6, que eso daría 40,4, si no estoy mal. Bueno, a mí la verdad me dio H1 16,33. No sé si. Sí, yo creo que el Sí, compañero... profe, da 16,33. Sí, ya es que se me olvidó multiplicar el H1 que está en negativo por 2. Solo... 19 o 16, ¿cómo es? Perdón. 16. 16. 16. Ok. Así. Ok, entonces 16,33. Ok, entonces esto daría F2. 60 menos eso daría 43,67. ¿Estoy bien? Sí, profe. Sí, profe. Y luego F3 sería más bien H1 más 20, entonces 36,33. ¿Okay? Esa sería la solución al problema. Esa es la forma en que se distribuyen los flujos. Vamos ahora a resolver ese problema utilizando el algoritmo de Frank-Wolf. ¿Okay? Voy a hacer vamos a ver si me da chance, si no lo terminamos de resolver la próxima vez. Okay. Voy a recordar un poquito lo que hace Frank-Wolf. Esta es la fórmula, esta es la estructura general que tienen todos nuestros problemas. Una función z que es una sumatoria de integrales de funciones de costo y sujeto a este conjunto de restricciones que ya construimos. Que eso es un conjunto de restricciones lineales y esto es una función no lineal. La manera de resolver estos problemas es, en primer lugar, hacer una aproximación lineal a esta función que se construye aplicando el gradiente, ¿verdad? Es decir, si esta es la función no lineal, yo lo que hago es parto de una solución inicial que sea factible. Eso quiere decir una solución que cumpla con este conjunto de restricciones. Y a partir de este punto, de esa solución, aplicamos el gradiente, que recordemos que el gradiente es la derivada, ¿verdad? Este vector lineal yo lo puedo construir utilizando la pendiente de la línea o el plano, sería igual, esa pendiente es igual al gradiente de la función z, evaluado en este punto, en x. Entonces, la ecuación de esta línea recta sería, definimos lo que llamamos otro punto, que es un vector auxiliar, que es este. Entonces, esta línea recta va a ser igual al gradiente de z evaluado en x, k, multiplicado por esta distancia.
YK menos XK más este valor, ¿verdad? Que sería Z evaluado en el punto XK. ¿Están de acuerdo que esa es la ecuación de esa línea recta? Bueno, una línea recta cuando tenemos ahí solo una dimensión. Cuando Z es una función que tiene muchas variables, varias dimensiones, entonces esta sería la ecuación del plano tangente a la superficie, tangente en el punto XK. Esta sería la función de la aproximación lineal de esta recta. Y entonces lo que hacemos es que, fíjense que de esta línea recta, esto es constante. Esto es conocido porque es un punto que nos dimos. Entonces esto también es conocido. La única variable aquí es Y, que es la solución auxiliar. Entonces, cuando nosotros minimizamos esto, lo que hacemos es encontrar este valor de Y. Y lo que nos va a decir es la dirección en la que nos tenemos que mover para poder ir obteniendo el óptimo de la función. Entonces, vean que si uno aplica esa fórmula de esa línea recta, el gradiente, vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver. Perdón. No sé si en esta presentación está puesto eso. A ver. No, está como resumida. Bueno, la cosa es que nosotros podemos demostrar que si nosotros le aplicamos el gradiente, fíjense, ¿qué sería el gradiente de esta función z? Es la derivada de z respecto a cada uno de los flujos. Entonces, el gradiente de z es la derivada de z con respecto a cada uno de los flujos. Si yo derivo esto respecto al flujo, ¿qué me da? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué sería la derivada? ¿Qué da? El costo del arco evaluado en el flujo en el arco, ¿verdad? La derivada de esto. Entonces, nuestra aproximación lineal, que era el gradiente de z evaluado en un vector x multiplicado por y menos x más z evaluado en x, ¿no? Y si yo tengo que minimizar esto, como esto es constante, no le aportan nada a la suma. El producto del gradiente por y el producto del gradiente por x, también esto es un valor constante, por este valor constante no le va a aportar a la solución. Entonces esto se simplifica a simplemente el gradiente de z evaluado en x multiplicado por y. El gradiente de z son los costos en los arcos. Y es un vector auxiliar que también es un vector de flujos en los arcos. Por lo tanto, este producto es lo mismo que una sumatoria de costos en los arcos evaluados en un determinado punto multiplicado por flujos en los arcos. Bueno, pero flujos que estamos llamando Y. Y esto no es otra cosa que el costo total del sistema. Entonces, la solución, aquí lo que estaríamos planteando, fíjense que es igual a este problema que hicimos hace un ratito. ¿Se acuerdan que para hacer la asignación a rutas mínimas planteamos un problema que era el problema de asignación a
de flujo a mínimo costo, el cual hacíamos minimizando la sumatoria del costo en cada arco por el flujo en cada arco, sujeto a aquel conjunto de restricciones que sumaba los flujos que salían menos los flujos que entraban, igual a B. Este problema, que no es otra cosa que asignación de rutas a mínimo costo, es lo que nos da la solución a la aproximación lineal del problema, esta línea recta. Entonces, este vector de flujos auxiliar lo podemos encontrar haciendo asignación a rutas mínimas. Luego, una vez que definimos este vector de flujos a rutas mínimas, tenemos que determinar cuánto movernos de este vector inicial a este vector auxiliar. ¿Cuánto nos vamos a mover hacia acá? A esa distancia la vamos, o este factor, esta diferencia es y menos x. Esa distancia y menos x nos vamos a mover un cierto valor que vamos a llamar lambda. Entonces, para determinar este punto, un punto en medio de X y de Y. Ese punto lo vamos a definir como aquel valor entre X y menos Y que minimice la función objetivo original. Este valor Xk más 1 lo vamos a construir como un valor lambda que tiene un valor entre 0 y 1 multiplicado por la diferencia de Y menos X. Entonces, cuando lambda vale 0, es decir, que nos vamos a quedar aquí. Fíjense que cuando, así. Cuando lambda vale 0, esto da 0 y me queda X. Cuando lambda vale 1, es porque nos vamos a mover hasta acá. Cuando lambda vale 1, al multiplicar esto por 1, X se cancela y me queda Y. Y cualquier otro valor entre 0 y 1 me va a dar un vector auxiliar. Un vector Xk más 1, que es mi siguiente aproximación a la solución. Eso que acabamos de hacer, lo repito en el punto Xk más 1. Vuelvo a coger ese punto. Ahí construyo una aproximación lineal encontrando un vector auxiliar Y que lo encuentro haciendo asignación a rutas mínimas. Luego entre X y Y encuentro lambda minimizando la función objetivo original para encontrar otra aproximación. Bueno, eso que acabo de explicar, para que quede más claro, vamos a plantearlo para este problema, pero ya por la hora lo haríamos en la próxima clase, ¿verdad? Este es aquí está hecho el problema, aquí está planteado en esta tabla el algoritmo de Frank-Wolf. La próxima vez lo vamos a seguir paso a paso para que veamos cómo se aplica y cómo se resuelve. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. El ejercicio de la tarea, si notaron, yo les puse tiempo de entrega hasta el jueves, entonces esa tarea la pueden entregar el jueves. Esa tarea, no sé si está por aquí, bueno, sí, era resolver este problema de asignación y este. ¿Cómo? Como hicimos el problema de hoy, escriben esta función de optimización equivalente y la resuelven para ambos casos. Bien, antes de terminar, ¿alguna duda o consulta? Profe, yo le había escrito a usted un día de esos por lo del proyecto, no sé si se acuerda, que el costo me había dado muy, muy grande. Sí, tengo que revisarlo para ver si es, digamos, si hay algún error en el cálculo de alguno de los supuestos que ustedes hicieron o si simplemente los datos que tenemos están distorsionados y les aplicamos un ajuste, pero tendría que, para eso, que me habiliten en la escuela para revisarlo. Pero sí, los valores están extremadamente altos.
ahí hay algún problema. Recuerden que puede ser que ustedes hayan hecho todo bien y que los datos que les dimos de entrada estén malos, porque es muy difícil de inventarse un problema, digamos, un poco realista ahí a esa escala y con el poco tiempo que hicimos. Entonces puede ser que haya algún dato que yo no haya revisado bien y que tenga una magnitud equivocada. Pero ahora que me habiliten en la escuela la conexión, ingreso, reviso el trabajo de ustedes. Por cierto, ¿de cuál grupo es? Para revisar los datos de ustedes. El grupo 2. Grupo 2. Voy a anotarlo y yo espero que me lo habiliten hoy mismo. Entonces, de aquí a mañana yo espero ya haberlo revisado y ahí le comento. Ah, ok. Por allá, gracias. Bueno, si no hay... Sí, dígame. Bueno, un compañero de nosotros también le mandó un mensaje del grupo 4, a ver si también nos puede revisar los datos. El grupo 4. Ok. ¿Y qué es la consulta? Igual para revisar lo de los costos, porque decía Didaltillo, entonces no sabemos si está bien o no, porque es un número muy alto y no sabemos cómo leerlo, digamos, si estará bien o no. Sí, entonces es la misma consulta. Entonces, en todo caso, cuando lo revise para ver qué es, yo les comento a todos, para que todos los grupos lo puedan tomar en cuenta. Está bien, profe, gracias. Bueno, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Entonces, que pasen buen día y nos conectamos el jueves para seguir con este ejemplo. Gracias, profe. Gusto, hasta luego.